Bien, pues buenas noches a todos. Estamos en otra especial, en otra edición, en otro programa, el programa número 3 de Pregúntale al psicólogo deportivo. Y bueno, estábamos escuchando de fondo una canción, Broken Beat Scared de Metallica, de su disco, de su noveno álbum, del tercer track, del Death Magnetic. Esta canción que habla, en pocas palabras, que a pesar de que uno esté quebrado, golpeado, cicatrizado, pulverizado, como sea, pues bueno, hay que levantarse y hay que levantarse a como dé lugar. Pues eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos está pasando, nos sucedió en algunos estados, pero pues nos estamos reponiendo poco a poco, estamos haciéndole frente a toda a la situación de alguna manera y retomando las actividades. Tan es así que en esta edición, en este programa número 3, tenemos varias preguntas que nos hicieron llegar durante la semana y tienen que ver con entrenadores, tienen que ver con papás, tienen que ver pues, con los mismos deportistas. Recordemos que este espacio de psicología deportiva, Pregúntale al psicólogo deportivo, tiene la finalidad de que preguntes, de que te acerques con un psicólogo deportivo. No en sí es una terapia, pero va a permitir que despejes dudas, que pidas opinión, que preguntes, que te acerques, y bueno, de alguna manera tengas una retroalimentación que te permita y te ayude en tu día a día como entrenador, como deportista, como papá de algún deportista. Sabemos que de pronto es muy complicado contar con un psicólogo deportivo y pues bueno, esperamos que sea un espacio que le saques provecho enviándonos tus dudas, tus inquietudes y tus preguntas a lo que tú puedes estar viviendo. Pues bueno, tenemos algunos, iniciamos con saludos, iniciamos puntual. A Jesús Villegas, un saludo, un abrazo, amigo de tiempo atrás, te mando un saludo, gracias por estarnos siguiendo. Pues bueno, tenemos muchas personas que se están uniendo. Carlos, un gran amigo del deporte de hace mucho tiempo. Enrique Galicia Bello, saludos. Roberto Ortiz, Alex Serrano, mi estimado Alex del Garzap Monterrey, pues un abrazo. Pues vamos a empezar con lo que nos lleva aquí, ¿no? Y bueno, tenemos varias preguntas. Todavía me llegaron preguntas sobre el sismo, y son muy pocas en realidad. Voy a dar lectura a esa primera pregunta que tiene que ver con el sismo, para después pasar de lleno a todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Y es que a raíz del sismo, pues la gente está inquieta, sigue inquieta, y yo creo que en algún tiempo todavía va a estar. Entonces, me preguntan si es normal que todavía sigamos inquietos y alertas y medio acelerados y con miedo debido al sismo. Escuchamos ruidos y brincamos todavía. La verdad es que es normal. La pregunta dice, ¿cuándo tardaré en restablecerme otra vez? Ya que todo me asusta, todo grito, sonido, pues me está acelerando, me altera, aunque no tenga nada que ver. Pues bueno, la verdad es que para darle pie al resultado de esta pregunta, ¿cuánto tiempo voy a tardar? Todos somos diferentes. Lo que sí te puedo decir es que el organismo, en la medida en que viva nuevamente estímulos que te sobresaltan, pero que estos estímulos no ponen en riesgo tu vida, simplemente es una reacción por lo que acabamos de vivir, pues en la medida en que estos estímulos los vivas y el cerebro codifique que no tenía ningún peligro o no corres ningún peligro, pues el cerebro va a tener esta capacidad de reaprender y de adaptarse. Entonces, este sonido que hoy en día te aceleró, te brincó, te hizo brincar, pero que en realidad no te puso en peligro, el cerebro lo que hace es aprender a que en un futuro disminuya o ni siquiera reacciones ya sobresalto. ¿Qué va a pasar? Pues tiempo, dale tiempo y también experimentar. Yo les decía, vivir el día a día, porque eso te permite nuevamente integrarte a los estímulos que estás habituado, y el cerebro se va a tener que ir habituando. ¿Cuánto va a tardar? La verdad es que no hay un tiempo. Yo solo te diría, si con el tiempo va reduciéndose, vas en buen camino. Si se incrementa, pues entonces hay que consultar de manera directa a un especialista. Bueno, hay gente ahí que se está uniendo. Pues bueno, vamos a empezar. Espero que no haya duda con esta pregunta que nos hicieron llegar en la semana, que tenía que ver con el sismo. Pero pues vámonos directo a otras preguntas. Recuerda que nos puedes enviar tus dudas, tus comentarios vía Facebook, comentario, todo lo que quieras saber, que te inquiete, o por vía privada, si es que nos tenemos. Ahí tenemos una llamada directo. Vamos a ver si es de algo que también nos pueden llamar, si lo quieren, así lo pedimos.
nos piden el teléfono directo y pues vía telefónica también nos podemos enlazar y contemplar, interactuar de esa manera, vía Facebook, vía mensaje inbox, teléfono, WhatsApp, lo que quieran, aquí estamos. Bueno, vamos a empezar. Un entrenador me pidió guardar su anonimato, ya vi que se conectó, pero nos dice, oye Carlos, pues un entrenador todo el tiempo tiene que estar dando retroalimentación a sus deportistas, en este caso es un jugador. ¿Cuál es la mejor manera? Todo el tiempo estamos dando indicaciones y yo siento, él pregunta, que a veces nada más hablo y hablo. ¿Cuál es la mejor manera de darle una retroalimentación a un deportista, pero que además no se sienta ofendido? Porque a veces se sienten ofendidos, sobre todo la gente que tiene un buen nivel o gente ya adolescente o profesional que maneja o tiene una creencia también que no le hace falta nada, todo sabe, todo puede, pero que de alguna manera tenemos que darle una retroalimentación, inclusive a niños. ¿Cómo le hacemos para que no sea tan agresiva una retroalimentación? Bueno, la retroalimentación tiene que ver con dos aspectos. Voy a tomar dos ejemplos que son, creo que los más simples y lo más sencillos de digerir y de entender, además de aplicar, que esto es la idea. Cuando yo tengo que hacer una corrección de algún aspecto técnico, de algún aspecto estratégico, de algo que está desempeñando, tengo que hacer correcciones, por supuesto. Voy a dar dos ejemplos. Una manera que es la sencilla y otra que le llaman una retroalimentación o feedback tipo sándwich. Voy a hacer la primera. La tradicional forma de dar retroalimentación a un niño o a alguien en su deporte tiene que ver con el orden en el que vas a indicar las cosas. Cuando nosotros indicamos y hacemos una corrección, generalmente nos enfocamos en las correcciones. Cuando dejamos de dar la retroalimentación, el mensaje para la persona es claro, tengo que corregir algo o varias cosas. Sin embargo, lo único que llega a suceder cuando hacemos retroalimentaciones, correcciones, es empezar a generar de pronto, o en algunos casos, la sensación de que el entrenador solamente me está viendo para corregirme. Esa es una sensación que nosotros como entrenadores, o ustedes como entrenadores, deben de controlar muy bien. La manera pedagógicamente correcta para dar feedback tiene que ver con un orden. Primero, tengo que indicar la corrección que tengo que hacer, no sé, voy a decir algo que se me viene a la mente, viene un centro y oye, cuando ves el balón a cierta distancia, pues puedes bajarla con una parte de tu cuerpo, con el pecho, con una pierna y entonces rematar, ¿no? Puede ser a la portería, puede ser la corrección, ¿no? Date tiempo. Sin embargo, lo ideal en términos pedagógicos es que tú hagas la corrección, sin embargo, no utilices este espacio de feedback o corrección solamente para corregir. Utiliza por un lado, inicia con la corrección y termina con un aspecto que el muchacho, el chico, el deportista está haciendo bien. Yo diría no solo uno, termina con dos aspectos que la persona, tu deportista, está haciendo correctamente. Porque lo que queremos con esto es que el niño o la persona, el deportista, se quede con la impresión de que le estás corrigiendo, pero que además estás viendo virtudes y valores que la persona está haciendo bien. Con esto logramos que o evitamos o prevenimos esa sensación de solo me está corrigiendo, solo me está viendo lo malo, que esa es la principal queja que tienen los deportistas con respecto a sus entrenadores. Cuando hacemos alguna evaluación que tiene que ver con la gestión del entrenador, de las emociones del deportista, es la primera queja que tiene el deportista. Mi entrenador no sabe gestionar mis emociones o la de los demás. Y esto tiene que ver con esta parte. Solamente, y es una de las preguntas, ¿cada cuándo se dirige contigo tu entrenador? Pues solamente cuando hago mal las cosas. Y ese es el error que cometemos. Tenemos que dar esa impresión de que te voy a corregir, pero voy a terminar dándote una o dos afirmaciones o reafirmaciones de lo que sí estás haciendo bien. Porque si bien un deportista no está haciendo todo mal, hay muchas cosas que está haciendo bien y que es importante que se lo recuerdes de la mejor manera. Aprovecha tu corrección para decirle lo que tiene que corregir, más recordarle lo bien que está haciendo en otros aspectos. Esa es la primera forma tradicional de un feedback.
Y también la otra, yo creo que se la van a aprender de memoria porque el nombre pues, es muy común, se llama una retroalimentación sándwich. Es muy simple. Va acompañada de un aspecto positivo, de algo que está haciendo bien el deportista, después viene la corrección y terminas con otra parte que está haciendo bien, con otro aspecto que está bien, haciendo bien tu deportista, de tal forma que si te das cuenta, pedagógicamente estás resaltando más cosas buenas que cosas malas. Estás ganando en decirle cosas positivas o alentadoras a tu jugador que cosas correcciones. Esta es la impresión que termina dando de que no solo cuando utilizas la estrategia de manera correcta, el deportista no lo toma como solo me corrige cuando estoy mal, ¿no? Porque en realidad lo que estás haciendo es darle mejor información o mayor información positiva de la negativa. Entonces, insisto, ya para finalizar en este punto, en esta pregunta es, utiliza una corrección en el feedback tradicional, utiliza un feedback de corrección de lo que tiene que corregir y termina con uno, yo diría con dos o más cosas positivas que sí está haciendo bien el jugador. Esa es la tradicional. Y la sándwich, la retroalimentación sándwich, es muy simple, das un aspecto positivo, corriges y terminas dando un aspecto positivo. De tal forma que la premisa aquí que queda en la mente del jugador o lo que queremos que se quede plasmado, la impresión es que hay más cosas buenas de las que mal está haciendo, ¿no? Que está haciendo cosas, y si lo vemos en la realidad a veces hay mejores cosas o hay cosas muy buenas que están haciendo y la realidad es que ignoramos. Fíjense que les voy a comentar un estudio que hicimos, ya tiene mucho tiempo, allá por el sur de la ciudad, un equipo muy grande, de una universidad muy grande, por el sur, de la interacción de algunos entrenadores con sus jugadores, y ese estudio, que lo hice yo, lo encabezamos acá en Entrenamiento Mental, su servidor, la finalidad del estudio era ver cuál era la interacción del entrenador con su jugador. Y la verdad que yo no estaba sorprendido, pero cuando se lo mostramos a quien no lo pidió, que además no era el entrenador, sino estaba a cargo de los coaches, se sorprendió mucho que la interacción, porque además no era una interacción que nos vieran en el campo, sino era una interacción a lo lejos con cámara. No teníamos la capacidad de escuchar, pero sí de ver el lenguaje no verbal de los entrenadores. Pues la verdad es que, para hacerlo corto, de 10 acercamientos o interacciones que tenía un coach o un entrenador con su deportista, 8 eran negativos y 2 eran positivos. Entonces hay que cambiar esa gráfica drásticamente. 8 positivos y yo diría ningún negativo. No puede haber interacciones negativas en el deporte. No lo puede haber, de verdad. No puede haber a estas alturas del siglo en el que estamos viviendo. Hay mucha información. Entiendo las ideologías que han prevalecido en el deporte, el tipo de entrenamiento anterior que era si no duele no sirve. Hoy esa filosofía realmente pues ya no es la que se considera actualmente, ¿no? Hoy es diversión, hoy es juego, y en los adolescentes para motivar el reto. Y de ahí voy a tener, voy a ir ligando unas preguntas. Una que me hizo un papá, está muy interesante, y que también muestra un poquito la realidad de lo que vivimos hoy en día. Esta pregunta dice, ¿qué hago? Porque además dice, ¿qué hago? Como si lo fuera a ver, pero en realidad me termina diciendo que lo vio y lo presenció. Pero la pregunta dice, ¿qué hago si veo a un entrenador que golpea a un deportista, le habla mal ofensivamente al deportista? Pues bueno, yo creo que aquí es simple. Si tú ves a alguien que golpea a un niño, pues denúncialo. Es muy claro. O repórtalo con tu directivo de tu club. O si alguien le habla feo a un niño, lo amenaza, le hiere la estima. Pues es muy simple. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Cuidar la integridad de un niño en el deporte. Lejos de que siga en el deporte, lo que logramos cuando tenemos una interacción negativa con un niño, pues no es lo de menos es que se vaya del deporte en donde está. Lo complicado es que se va del deporte y nunca más quiere regresar. Vive una experiencia pues que no es la adecuada. Y pues recordemos, lo que queremos en un país es gente activa, donde tenga el deporte no como un estilo de vida, pero sí como un estilo dentro de su estilo de vida, como una actividad dentro de su estilo de vida. No todos somos deportistas ni vamos a ser de alto rendimiento, pero sí una adherencia al deporte. Cuando el niño
pues, está comprobado que un niño mantiene dentro de su desarrollo la actividad deportiva. En la edad adulta difícilmente se va a alejar de ella, ¿no? Cuando no lo vive o lo vive de una manera negativa, pues lo que quiere es olvidarse del deporte. Entonces, ¿qué hago? Pues yo creo que pues hablar primero con el encargado de ese club, o no me dijo de dónde habla, por supuesto se reserva la identidad. Hoy todos se quieren reservar la identidad, eso me gusta porque quiere decir que están hablando más, pero también se están cuidando, pero pues eso es lo que necesitamos, hablar y expresar lo que de pronto tenemos guardado. Pues si tú lo ves, háblalo con tu directiva, tal cual, oye, pues le pegó, porque aquí es lo que veo, es le pegó a mi hijo, y aunque a veces pues podemos excusarnos de que no le grité, fue como de cariño, le pegué, pues yo creo que ahí ya hay una línea muy delgada donde nosotros como entrenadores o gente que tenemos a cargo el desarrollo de la gente en términos de enseñanza, pues hay que tener muchas tablas para poder enseñar. No todos podemos enseñar, pero sí todos podemos aprender a enseñar tu deporte. No porque hayas sido exitoso, no porque tengas mucha experiencia en un deporte, te hace ser un entrenador, te hace ser un experto en la enseñanza. La enseñanza de algo tiene que ver con conocimiento previo y una preparación para enseñar. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues háblalo. Y si no ves nada, pues yo tampoco te quieres meter en problemas, pues no denuncies, pero si ahí está en juego tu hijo o alguien, pues yo diría cámbialo. La verdad es que no tiene ninguna justificación que mantengas a alguien de tu familia, a un ser querido, en un lugar donde pues lo van a maltratar física o psicológicamente. Pues no tiene caso. Y ahí, si lo mantenemos, si los dejamos ahí y tenemos la queja eterna, porque también es el otro caso, pues algo, papás, no tenemos muy claro o aprecio de qué queremos conseguir algo, ¿no? Ahí ya tendríamos que ver por qué lo dejo ahí, a pesar de tantas pues, cosas que veo. Pues estoy viendo mucha gente conectándose. Ahí estoy viendo a Johnny, un saludo, Mauro Domínguez, David Rodríguez, están mandando saludos. Estoy mandándole ahí saludos a la gente. Déjenme ver quién anda por acá. Por supuesto a Jorge Carrillo, a Ara González, ahí nos están mandando y se está conectando más gente. Mauro también, David Rodríguez. Bueno, pues ahí estamos mandando saludos. Recuerden, mándame tu consejo, tu pregunta y le estaremos dando respuesta aquí al aire. Fernando Berman, un saludo también, se está uniendo a esta situación. Pues bueno, ahí está muy claro, ¿no? No, a ver, ok, estamos bien. Bueno, ahí pues nada más puntualizando la pregunta, ¿qué hago si veo que un entrenador le pega o veo agresión física o verbal, psicológica a un jugador? Pues habla con el directivo, es muy claro. No puede haber hoy en día entrenadores, o si los hay, pues hay que hacerles entender que no es la mejor manera, ¿no? Bueno, ahí estamos. Tenemos otras preguntas, voy a ir palomeando. Aquí, denme un segundo, las que vamos contestando. ¿Qué hago si la mejor retro ya la contestamos? ¿Qué hago si veo un coach que es un poco agresivo? Este es de otro entrenador, un entrenador de allá del norte de la ciudad. Me pregunta que cómo genera motivación en sus deportistas. Bueno, la motivación es un término, híjole, es un aspecto muy amplio que en donde tenemos que abarcar muchas cuestiones. Si no hay motivación y tú detectas como entrenador que no existe la motivación que tú quisieras ver, tenemos que empezar a trabajar en el entrenador, no hay de otra. Hay algo que nos tiene como jugadores o como deportistas o como persona dentro de una actividad, ¿no? Y eso lo vamos a atribuir a la motivación personal, a la interna, a la intrínseca, la personal, vaya. Eso es lo que me lleva a querer estar en algún lugar, a continuar, a seguir. La motivación interna. Cada uno tiene una motivación que puede ser mayor en unos y menores en otros. Mayor en momentos de frustración o menor en momentos de frustración, pero cada uno es diferente, ¿no? Cuando yo noto que mi grupo ya se comporta de manera poco motivada, quiere decir que de inicio la motivación interna que ellos tienen ya no les está funcionando, ya no es la necesaria para continuar o hacer en la actividad. Y tengo que voltear a ver algo que como entrenador estoy obligado a hacer, que es la motivación externa. A veces es muy común que recibo a niños o a pacientes
en donde, y sobre todo en los menores de edad y los adolescentes, recibo a los pacientes, a la gente, y los papás y los entrenadores me dicen, es que ya tiene poca motivación. Bueno, a veces lo que hay que hacer es, bueno, indagar con el chavo por qué tiene poca motivación, y es algo que yo te voy a recomendar, pero voy a explicarlo primero. Cuando encontramos poca motivación, yo decía, el entrenador es el responsable de gestionar esta motivación externa. Si algo debemos de saber es que el entrenador es el líder y el que va a establecer el entorno para que éste sea atractivo o no. ¿Qué es atractivo, por ejemplo? En el caso de los niños, que sea un entrenamiento a base de juego, un entrenamiento a base de reto, al igual que los adolescentes. Un adolescente que no se siente retado, un entrenador que no se siente, un adolescente que no se siente con capacidad de lograr algo nuevo, es alguien que va a ir perdiendo su motivación interna, por más fuerte que ésta sea, igual en los niños. Cuando un niño de pronto no ve avance, no ve que el entrenamiento es lúdico, al contrario, va, se aburre y además se cansa, pues decimos que me lo manden con el psicólogo para que se motive. Hay algo interesante, cuando hacemos el análisis de los entrenamientos de la gente que tiene poca motivación, encontramos algo en común, y aquí, entrenador, es importante que lo veas. Notamos que los entrenamientos de manera natural son los mismos. ¿A qué voy? El calentamiento es el mismo. Inician trotando 10 minutos o 15 todos los partidos, todos los entrenamientos. Si bien no diario se ve lo mismo, el lunes se ve una cosa, el miércoles se vuelve a ver y vemos que es lo mismo. Martes y jueves es exactamente el mismo entrenamiento. Entonces lo vemos durante una semana, es la mecánica. Pero cuando lo vemos a través del mes completo, que da tiempo de observar 4 semanas diferentes, vemos que en realidad fue siempre lo mismo, el mismo calentamiento, la misma flexibilidad, la misma forma de trabajar ciertos esquemas, ciertas habilidades. Y entonces, cuando pues es algo muy simple, un fenómeno muy sencillo, cuando tú te expones a algo lo mismo, vas a generar aburrimiento. Y eso es lo que sucede en un niño que tiene poca motivación, aburrimiento. ¿Cuál es la clave? ¿Qué hago para ir contestando esta respuesta? Es uno, yo te recomiendo que busques la diversidad en la forma en la que enseñas. Puedes diseñar, y esto es algo que hacemos en los talleres con los entrenadores, es diseña un calentamiento diferente cada día. El lunes debe ser diferente, el martes distinto, el miércoles distinto, jueves y viernes. Y si es el sábado, pues a lo mejor que lo definan los niños o la gente, ¿no? Yo creo que ahí, como líder, tú puedes gestionar esta parte, puedes aprovechar tu creatividad y entonces hacer variable y diverso este tipo de entrenamiento. No está fácil de pronto, es más fácil un calentamiento, es más fácil una flex, una preparación física, puede ser de alguna manera más fácil y lo podemos hacer más variable. De pronto habrá cosas donde las cosas muy técnicas difícilmente pueden variar, pero siempre hay manera de poder encontrar la forma en la que lo desarrollen de diferente forma. La variabilidad es una de las partes importantes para que los niños no se aburren. Y sí, si tú estás ahorita volteando a ver tu entrenamiento, pregúntate si tu calentamiento es el mismo y ahí ya tienes una respuesta. Si es el mismo, no estás haciendo lo suficiente para generar esta incertidumbre, esta motivación, esta sorpresa de tus niños para el entrenamiento. Inclusive apóyate de materiales. La verdad es que cuando alguien se sube a este trip, de pronto veo unos calentamientos increíbles, la verdad, con materiales de apoyo, de pronto aros, de pronto globos, de pronto pelotas, de pronto nada, de pronto ellos mismos, la sudadera que traen puesta. En fin, se empiezan a ser creativos los entrenadores y esa es la primera base de la motivación. Otro punto de la motivación tiene que ver con reto. Si tu entrenamiento no tiene un reto identificado para cada jugador, que ahí ahora sí que es el reto, que cada uno tenga un objetivo por el que valga la pena estar ahí, vas a lograr una motivación adicional. Generalmente ponemos objetivos y somos expertos en poner objetivos, pero cuando analizamos los objetivos, lo que vemos es que
es el mismo objetivo para todos o para el mismo grupo, hablando por ejemplo de equipos en conjunto, para los defensas o para los receptores o para los zagueros, en el caso de hockey de pastos, en fin, segmentamos y ponemos objetivos. Para el portero es unos objetivos, para los delanteros son otros, y creemos que hasta ahí basta y no es necesario, no es suficiente. Los objetivos tienen que ser, esta es la palabra, personalizados. Si tus objetivos no son individualizados, no están establecidos para cada jugador que tienes en tu grupo, en tu equipo, no vas a estar trabajando la motivación de cada uno. Además, la motivación tiene que ver con objetivos y individuales. Es la primera regla. Cada jugador debe de buscar algo que no necesariamente tiene otro igual. Aunque sea la misma posición o la misma experiencia, la misma antigüedad, no necesariamente son los mismos, ¿sale? Entonces, busca que desarrolla, y esto tiene que ver con la tarea que el entrenador tiene que hacer en casa, planificar su entrenamiento para saber qué objetivo va a poner a cada persona. Cada persona, insisto, debe tener un objetivo individual. Esa es la regla. 2, el objetivo debe de ser alcanzable. Cuando ponemos un objetivo inalcanzable, lejos de generar motivación, generamos frustración. Entonces, debe ser alcanzable, pero que implique un esfuerzo. Esa línea delgada entre alcanzable, pero que sea un esfuerzo, es la capacidad que tú como entrenador debes de ir teniendo y desarrollando, donde sabes que el deportista se va a exigir, pero va a conseguir algo, por mínimo que sea, es un logro. 2 o 3 más bien, el reconocimiento, ya sea individual o grupal. Y entonces vamos a caer en el primer punto y en la respuesta inicial. ¿Cómo retroalimento? Pues vas a retroalimentar siempre y a corregir, pero cuando tú pones más cosas positivas en el desarrollo del deportista, le vas a estar dando en el ego, en la motivación, en la parte personal, y generando la sensación de que las cosas las estoy haciendo bien como jugador. Y ponles retos, la verdad es que ponles retos, porque sobre todo el adolescente, siempre, todos son competitivos al final, pero el adolescente tiene esta capacidad de que si no es retador su entrenamiento, no tiene objetivo claro que lo haga sentirse mejor, difícilmente va a estar trabajando en la motivación de los adolescentes. Entonces, vamos a tratar de compilar la respuesta. 1, tu entrenamiento tiene que ser diferente, aunque trabajes las mismas habilidades. Trata de que tu entrenamiento sea diferente, por lo menos el calentamiento, y después te vas pasando a cuestiones más técnicas que por supuesto que vas a necesitar mayor tiempo para planificarlas, pero pues de eso se trata. El entrenador, las 2 horas que tú ves, aunque así les pagan o nos pagan, por las 2 horas que nos ven los papás, pues su entrenamiento o su trabajo no son esas 2 horas, son planificar todo un día antes o toda la mañana o en el transcurso del trayecto al entrenamiento su trabajo. Entonces, planificar es la tarea que tienes que estar haciendo en casa, para poner y establecer objetivos individuales, alcanzables, pero que impliquen un esfuerzo, ¿sale? Y vas a combinar con esta retroalimentación que va a ser la tradicional, una corrección con 2 cosas positivas, o la sándwich, que es una cosa positiva, la corrección y después otra cosa positiva, ¿no? Ahí estamos ya respondiendo varias de las preguntas de cómo genero motivación en el entrenador. Y finalmente, para cerrar este punto, tiene que ver con la motivación. Sí, la tiene la gente de manera personal, de manera interna, pero en el deporte tú como entrenador debes de ser lo suficientemente hábil para desarrollar estas habilidades y generar la motivación. La motivación tú la tienes que manejar como entrenador, aunque a veces mis entrenadores de pronto me dicen, es que pues yo no los voy a estar correteando. Él debe de tener esa motivación. Pero pues de esos garbanzos de a libra tenemos 1 en 100, entonces pues no vas a poder tener 1 en 100. O sea, hay que aprender a trabajar con los que les cuesta trabajo, ¿no? Esa es la otra. Muy bien, bueno, pues aquí estamos dándole fin a esta pregunta, ¿cómo genero motivación en el entrenamiento? Ahí está un poquito extensa esa respuesta. Si hay dudas, pues por supuesto síganlas mandando. O si quieren que ampliemos la respuesta, con gusto lo vamos a seguir haciendo. Mándenos sus preguntas. Por ahí saludos a Oscar Álvarez, un gran amigo de hace mucho tiempo. Te mando un abrazo, Oscar, espero que esté todo bien allá en casa. Bueno, vámonos
a seguir más bien respondiendo. Estoy aquí dándole lectura a las preguntas. Y bueno, pues no se olviden de mandar, tienen dudas, preguntas, mándenlas en la semana o aquí en vivo y las vemos. Si quieren anonimato, inbox, le damos lectura y listo, sin problema las vamos resolviendo. Bueno, aquí esta es una pregunta que es muy común y dice lo siguiente: es un jugador además, es un deportista, me pongo muy nervioso para competir. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas? Bueno, lo primero es aprender a controlar entender por qué son los nervios. Los nervios generalmente se dan por alguna situación que tú como deportista estás evaluando y estás evaluando que no vas a salir bien librado de la situación. Eso es lo primero que hay que ver. Ve por qué. ¿Por qué no te sientes seguro de afrontar un evento? De afrontar en este caso es un jugador de soccer. ¿Por qué me siento nervioso cada que voy a empezar el partido? Bueno, evalúa primero, trata de identificar, o te ayudaremos a identificar por qué, qué es lo que te cuesta inseguridad. Cuando lo empiezas a hablar, te vas a encontrar preguntas como, es que en la posición que juego no es la fuerte. Bueno, hay que irlas anotando, ¿no? Hay otros que me dicen, bueno, es que me pusieron del lado izquierdo y yo soy derecho, ¿no? Ahí vamos anotando estas preguntas. También me dicen que porque no se sienten a lo mejor con la fuerza para estar compitiendo en un peso, hablando del box, de lucha, taekwondo, que no se sienten con la fuerza necesaria para hacerle frente a un rival de una nueva categoría, que son por peso. Generalmente cuando tu cerebro te genera nervios o te sientes nervioso o ansioso, tiene que ver porque el cerebro está identificando aspectos, o no lo quiero llamar debilidades, pero son aspectos que está identificando tu cerebro en donde cree que tú como deportista no vas a poder hacerle frente a la situación. En pocas palabras, tendrás que dividir si estas respuestas que tú te estás haciendo del por qué te pone nervioso es si se debe a un aspecto de trabajo físico. A lo mejor no te sientes con la condición física para aguantar no sé tantos rounds, con la fuerza necesaria para hacerle frente a un jugador de cierto tamaño, con la velocidad que se necesita, con la técnica suficiente. Cuando tú empiezas a preguntarte qué es lo que te preocupa, te vas a dar cuenta que vas a caer en estas cuestiones, aspectos físicos, técnicos, estratégicos, y eso es lo que está generando la ansiedad o el miedo. Cuando tú respondes a esta pregunta, te va a dar la respuesta precisamente y va a caer en algún aspecto técnico, físico, estratégico, alguno de esos. Ahí estás viendo la respuesta. La ansiedad, ahorita vamos a ver la otra parte que tienes que hacer en la parte psicológica, pero tenemos que encontrar la raíz. Si no, solamente te voy a dar una medicina donde voy a tapar el síntoma, y no siempre, pero lo que está generando no lo vas a atacar, y es como la medicina. Si tú tienes constantemente te enfermas del estómago y estás tomándote algo para que te tape o te aliviane y vayas a poder hacer tus actividades, pues en realidad estás curando el síntoma. Pero si esto es constante, pues no estás dándole una solución de fondo a la situación, y esto va a suceder en el aspecto psicológico. Si tú no buscas la razón por la cual te está generando ansiedad y, ojo, lo trabajas, si ya te diste cuenta que estás entrando en una nueva categoría, por ejemplo en el caso de box, y donde la gente no es más rápida, tú eras rápido porque vienes de una categoría inferior, con menos peso, pero te estás dando cuenta que la gente que está ahí en una nueva categoría es más fuerte, y eso es lo que te está sacando de onda, que puedes usar tu velocidad, pero al final pues un golpe con mayor fuerza o mayor volumen tiene un gran impacto. Entonces, si tú te das cuenta que necesitas trabajar la fuerza, pues es lo que tienes que hacer en el entrenamiento. O sea, la causa es buscar el aspecto físico, técnico, estratégico, que es lo que que es tu debilidad. Al final, eso es lo que tienes que trabajar para ir mermando y enfrentarte a una situación o a una competencia con con las mejores habilidades posibles. Eso es por una parte. Identificar tu debilidad para enfrentarla. Cuando trabajas tu debilidad, el cerebro funciona de esta manera, con confianza. Cuando tú te sabes fuerte, cuando tú te sabes rápido, cuando tú te sabes que dominas la estrategia,
el cerebro no evalúa, no te engaña. Vas con la confianza necesaria. El punto es llegar con esa confianza y esta no se va a dar por arte de magia que vayas y visites al psicólogo una semana antes de la final o una semana antes de competir. No es la solución mágica. Es un análisis previo y si tienes que trabajar, desarrollar flexibilidad, fuerza, elasticidad, pues eso ya tiene su tiempo. Entonces, por eso la importancia de que pues, siempre busquen al psicólogo deportivo, pues no un día antes de la final como pues muchos lo hacen, ¿no? O del partido importante. El psicólogo se tiene que involucrar desde que inicia el día 1 de entrenamiento. Es más, desde antes para planificar con los entrenadores y coaches. Pero bueno, esa es por una parte, cómo vas a afrontar la ansiedad. Y la segunda tiene que ver, entonces sí, ahora sí como dirían los médicos, la pastillita. Aprender a respirar, uno, para regular tu ritmo cardíaco y por ende tu estado de adrenalina, tu adrenalina en el cuerpo. Entonces, eso es lo que tienes que empezar a hacer. Por uno, empezar a respirar. Dos, empezar a identificar tus pensamientos y trabajar desde antes en una atención selectiva y un cambio de pensamientos. Es un trabajo cognitivo. Identifica pensamientos, que generalmente son negativos cuando hay ansiedad o miedo, y entonces trata de cambiar esos pensamientos a positivos, pero no a positivos irreales, sino a positivos objetivos, muy reales, enfocados a lo que vas a hacer. ¿Sale? Bueno, una vez que reciba el balón, lo voy a bajar, me voy a acomodar, me perfilo y tiro con derecha, por decir algo. O sea, tu pensamiento que te está generando ansiedad, que lo debes de cambiar y lo debes de aterrizar en un diálogo, ¿qué es lo que vas a hacer? Ese diálogo va a ir acompañado, por supuesto, de la preparación que haces durante un entrenamiento. El pensamiento, por más que quieras, tú solito no te va a dar para que seas campeón. Ahí está el entrenamiento que acompañado entonces sí de un entrenamiento, un buen pensamiento, una mente bien trabajada, te va a ayudar a conseguir mejores resultados. Desafortunadamente no es al revés. Un mal entrenamiento, una mala preparación, pero un pensamiento muy positivo, pues no te va a dar. La verdad es que ahí estás jugando tú solito, te estás haciendo coco wash y estás siendo irreal en tus pensamientos. Esto es un complemento, esto se trabaja de manera integral, todos lo sabemos que el deporte hoy en día ya es integral, tiene como preparación física, inclusive hoy los entrenadores o los programas ya deportivos que empiezan a ser muy serios o diferentes, pues el entrenador ya solo dirige. Tienes un preparador físico aparte, tienes alguien que te pone la flexibilidad aparte, en el caso de algunas disciplinas tienes una coreógrafa aparte, tienes alguien que te prepara en atletismo diferente, tienes un psicólogo, tienes un nutriólogo, es decir, ya hay una especialización para cada cosa que tienes que hacer. Si hoy todavía tú como entrenador tienes un aspecto y eres todólogo, pues ya hay un área de oportunidad que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, retomando un poco la respuesta es, ve hacia atrás si estás muy ansioso de competir, identifica de todos los aspectos técnicos, físicos, estratégicos, qué es lo que te está limitando, porque seguramente tu mente pues, lo está evaluando como que no vas a salir bien librado por estas deficiencias. Y dos, aprender a respirar para controlar tu sistema cardíaco, eso ayudará a que tu adrenalina baje, aprender a controlar y cambiar tus pensamientos enfocados a lo que tienes que hacer, va a ser la segunda tarea, ¿no? Y es de la manera en como de esta manera el psicólogo y deportista va a empezar a integrar esta situación y seguramente le vas a hacer frente de mejor manera a tus entrenamientos, a tus competencias, diría yo. Pero tiene que ver con ver hacia atrás y ver tus deficiencias y entonces sí trabajar tu respiración, trabajar tu mentalización, esta visualización, este cambio de pensamientos que van a ir acompañados o respaldados de tu preparación. Así sí creo que vas a poder lograr que reduzcas mucho la ansiedad y por ahí vamos a tocar un detalle que los entrenadores deben de tener mucho cuidado. A veces preparamos muy bien a la gente y esta parte del estrés también lo tenemos que considerar en nuestro programa anual de entrenamiento. Tenemos que tener una etapa, una fase, y lo voy a hacer un poquito... No es la pregunta, pero lo voy a incluir yo creo que en la siguiente. Tenemos que destinar una fase dentro de nuestro programa competitivo a estresar de la mejor manera, hablando. Igual cada uno
es diferente y algunos se estresará con algo, con una visita de los papás, otro con las niñas, otro con los niños que los visiten, con ir a jugar o entrenar o a competir a otro lugar. Tenemos que tener una fase de entrenamiento que va muy cercana a que está muy de la mano con la fase precompetitiva. En esta fase precompetitiva tienes que incorporar ciertos estímulos. Tú como entrenador, ahí sí, porque lo he visto, eres experto en estresar a un atleta. Sabes perfectamente cómo sacarlo de su zona de confort. Cuando tú sacas de zona de confort a un jugador, lo estás haciendo que revalore los recursos que tiene y saber si lo va a poder hacer frente en otra nueva situación. Entonces, estos momentos de estresar al deportista, de sacarlo de su zona cómoda mediante distractores auditivos, inclusive verbales, es lo que te va a permitir que el deportista llegue y se dé cuenta que durante una fase de precompetencia previamente anticipada y avisada, se le va a estresar de cierta manera. Y él se va a dar cuenta que es posible, porque esto no tengo ninguna duda, lo hemos hecho muchas veces, se da cuenta de que es posible afrontar las situaciones que se le van presentando. Esto solo genera una cosa, que se llama confianza. Y cuando tú trabajas esta parte en tu fase precompetitiva, el jugador o tu deportista, cuando llega a una fase de competencia, realmente sabe que va a poderle hacerle frente y de la mejor manera y bien a cualquier situación que se le presente. La idea es que en tu fase precompetitiva incorpores estresores diferentes, y ahí por imaginación no tenemos que parar. Considera todo lo que pueda suceder y anticípalo. Esto hace que la persona, si está bien preparada en otros términos físicos, técnicos, estratégicos, y aunado a lo psicológico, va a llegar con mucha confianza. Inclusive cuando lo hemos hecho, los jugadores llegan emocionados a una competencia para querer demostrarse a ellos mismos que las cosas las están haciendo bien. Pero tiene que ver con trabajar en la parte precompetitiva. Y por ahí voy a retomar algo. Alguien me dijo, no, aquí no se trabaja de esa manera, cero estrés. Bueno, es alguien que sabe, la estimo mucho, pero hoy sabemos en día que si tú no manejas el estrés en términos de entrenamiento, pues no estás ayudando a tu deportista. En realidad hoy también sabemos que para ayudarle a un deportista no es ver al psicólogo y regrésame, lo regresas corregido y aumentado. Eso no existe, eso no es real. Tenemos que estar trabajando de la par y cambiar muchas de las formas en las que se está llevando una programación deportiva, ¿no? Ok, ahí tengo más, me están llegando más preguntas. Bueno, vamos a leer esta ahorita que me está llegando. Oscar, claro que sí, pero voy a anticiparme con una de las que tengo, que va por ahí. ¿Cómo cambio la actitud de las personas? Bueno, antes de darle respuesta, quiero mandarle saludos a Rosario Vázquez, a David, saludos, y los saludos se van hasta Colombia. David, un abrazo desde la Ciudad de México, para allá a mi amigo David de Colombia. Un saludo a todos Centroamérica, Sudamérica, que por ahí también ya vi que se andan conectando. Pero bueno, ahí vamos, Oscar, ahorita le vamos a dar respuesta a tu pregunta. Claro que sí. Y otro entrenador me dice, ¿cómo cambio la actitud de mis jugadores? No, es una muy buena pregunta, y ahí tenemos que ver rapidísimo. ¿Cómo cambio la actitud de mis jugadores? Simple. Bueno, no es tan simple, pero para mí de pronto se me hace. Hay que aprender, y a lo mejor los tendrás que sacar y parar a lo mejor un día o una vez a la semana donde no estén entrenando, donde los tengas precisamente, yo te diga, te programes para tener entrevistas con cada uno de ellos. Cuando tú ves que algo no te gusta, ya sea baja motivación o voy a ligarme con la actitud, lo primero que tienes que hacer como entrenador es programar, agendar dentro de la semana tiempo para que entrevistes de manera individual a tu jugador, y dos, al papá. Aunque no quieras y ahorita me estés viendo feo y digas, no, al papá no. El papá hoy en día está relegado. El papá lo queremos, inclusive, híjole, yo no sé cómo lo aceptan, pero bueno, no voy a hablar más. Afuera de los lugares de entrenamiento, que bueno, pues yo no lo vería bien. No, la verdad es que yo no dejaría un hijo donde me dicen, tú no puedes entrar, no lo puedes ver. Pues mejor no lo meto. Pero bueno, ya cada uno, es lo que hablaba al principio. El papá, entrenador, cuando tú se queja, me dicen que se quejan, cuando el papá se queja es porque no tiene información. Cuando tú te encargas de trabajar con él, enseñarle lo que tiene que hacer, es el mayor motivador. Si alguien quiere
Es más, yo creo que si alguien quiere que su hijo se desarrolle más que tú como entrenador, pues es el papá. Entonces, cuando logras hacer un buen trabajo con el papá, créeme que te va a ayudar muchísimo. No me los dejen afuera, no me los dejen olvidados. Y ahí están haciendo la fila y la cola y los WhatsApps porque quieren hablar con ustedes. Pues claro, si nunca en la vida les dicen cómo van o generan juntas, pues por supuesto que yo con papá quiero saber cómo va mi hijo, ¿no? Creo que hasta en la escuela cada mes, y se me hace poquito, pero bueno. Ahí vamos. Yo te sugiero que tengas juntas para preguntar de manera individual a tu niño y no confrontar, sino esta pregunta, que es muy clara y les voy a decir que se la aprendan. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para estar bien aquí? ¿Qué necesitas de mí como tu entrenador para que esto funcione mejor? Porque el error que hacemos es hablar y decirle, oye, te he visto que traes mala actitud, ¿qué te pasa? Oye, yo ya te estoy juzgando de inicio. No podemos juzgar. Si alguien tiene una actitud que no es la correcta, es por una razón. Y yo como líder debo de aprender a manejarla y si para eso tengo que decirle, oye, te veo que no estás jugando como antes, dime qué puedo hacer, cómo te puedo ayudar para que retomes tu nivel. Tú dime qué necesitas y yo haré lo necesario para que así sea, para que ajustemos, para que cambiemos. Pero esto solo se va a dar y esta confianza se va a dar si uno tienes entrevistas seguidas, porque si no también las entrevistas se asocian a que solamente voy a regañar y ese es el temor, desafortunadamente. Entonces tenemos que hacerle ver que le voy a ayudar y que me va a decir cómo. A veces ese ego de entrenador me dice, no, a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Bueno, pues hoy en día ya tenemos que escuchar a los jóvenes, a los jugadores, para saber cómo le ayudas. Porque sí, eso sí, tú como entrenador sabes muy bien cómo ayudarle. Yo te sugiero que la primera actividad que hagas es entrevistes al niño y también entrevistes al papá. Y entonces determines, entonces sí vas a tener mucha herramienta para saber cómo. Y el punto importante es que dentro de este apoyo, alguien, y híjole, a lo mejor no te va a gustar lo que voy a decir, pero alguien va a tener que hacer un ajuste y el ajuste no es del deportista. El ajuste mayor es el del entrenador. Un cambio, pero depende de cada jugador y de lo que está pidiendo también. Esto no quiere decir que el jugador decide, no. Yo como entrenador tengo que entenderlo, que por alguna razón él no se está sintiendo bien y que yo como entrenador y líder lo tengo que hacer sentir bien. Primero, pues ese es mi trabajo como entrenador, guiarlo y explotar a cada jugador de acuerdo a sus capacidades. No solo a los buenos ni a los mejores, eso ya queda a un lado en esta sección, a todos, al de mayor nivel y al de menor nivel. Bueno, ahí vamos a darle lectura a mi amigo Oscar a su pregunta. Esta nos la mandaron, Oscar. Sacar de la zona de confort aplica también para los hijos, por supuesto que sí. Y es que los hijos son especialistas en ponernos, pues ahora sí que agarrarnos la medida. Y es que es una cierta zona de confort. ¿Qué sucede con la zona de confort? Nosotros como padres tenemos reglas. Cuando las reglas se quedan estáticas, el niño se acostumbra a tener una cierta adherencia a ellas, las sigue. Pero cuando a veces las reglas ya no las cambiamos, ya no les exigimos un poquito más, los niños no se adaptan a una nueva. Entonces cuando queremos hacer un cambio brusco, viene el grito, ¿no? El berrinche de no lo voy a hacer, no quiero. Sacar a un niño de la zona cómoda implica una actividad del día a día, Oscar. Tiene que ver con que diario los incorpores a la vida de la familia. En que diario les incorpores alguna responsabilidad, y ahí está la clave. Una responsabilidad de acuerdo a cada edad, que ellos tienen que ir haciendo, y con la otra premisa de que la responsabilidad te lleva a recibir algún beneficio. Híjole, no quiero decir dinero, no quiero decir actividades porque lo asociamos siempre a eso, pero hay muchos beneficios o actividades. Yo diría, enfócate a actividades, pero no está, lo otro es muy poderoso, pero cuida mucho de no utilizar la motivación dando regalos, dinero, porque después te van a pedir un coche que ya no te va a alcanzar para pagarlo. Entonces, y si hay casos, ahí tengo por ahí unos casos, que si no es ese coche yo ya no voy a la universidad, pues bueno, está difícil. Pero bueno, aquí tiene que ver con
darles responsabilidades a cambio de beneficios. Beneficios de ver la tele, beneficios de ir a ver la película que querías ver, porque toda la familia va a ir a ver, si en el caso de niños chiquitos, o darte permiso para el fin de semana, o inclusive en los adolescentes, pues darte un dinero para que te lleves a la novia a tomar un café, pero tiene que ver con estas obligaciones y responsabilidades que tienen que ir teniendo los niños conforme van creciendo. ¿Qué sucede? Que hoy en día la verdad es que yo me incluyo como papá y veo a muchos, tengo una edad donde mis amigos tienen niños chiquitos, casi todos, damos muchas cosas y se nos olvida el que esas cosas tendrían que haber llegado pues con algún esfuerzo. A veces llegan las cosas sin ningún esfuerzo y es ahí donde, mi querido Oscar, estamos cometiendo el error. Por eso es que cuando les pedimos algo a cambio de o algo nuevo, las personas no se quieren mover. Están en esa zona cómoda donde, pues si así lo he tenido siempre, ¿por qué tengo que moverme de otra manera o esforzándome para conseguir algo a cambio cuando nunca lo he vivido? Entonces yo te recomiendo empezar a generar actividades acorde a la edad. Ahorita en internet hay mucha información donde dices, de hecho he visto tablas que dicen de acuerdo a esta edad, estas actividades que ahí están diseñadas por edad. Yo creo que te puedes guiar y empezar a dar esas responsabilidades y ojo, lo que tú ya das de manera natural, pues sí, va a tener que ir cambiándose. Tú haces estas responsabilidades y te sigo dando lo que te daba de manera natural, con la premisa de que el niño tiene que aprender que hay cosas que se tienen que hacer para conseguir algo. Así crecemos en el mundo, y en el mundo adulto pues así es. A veces hasta trabajamos ya en otro sentido, sin recibir nada a cambio, ¿no? Ayudar sin esperar una ayuda, pero eso ya es otra cosa, eso ya tiene que ver con una capacidad de servir o algo por el estilo. Pero así podrás ir sacando poco a poco a tus niños de esa zona de confort. Estamos ya llegando al final, casi nos aventamos la hora. Yo agradezco a toda la gente que se está conectando. Saludos a Laura hasta Cuernavaca. Un abrazo ahí a la gente de Cuernavaca que vive. Laura, por ahí estuvimos en comunicación en algún momento. Espero que todo esté muy bien por allá. A Sebastián Figueroa, a The Cost, ahí está un saludo para ellos. Pues bueno, ahí estamos ya terminando con esta sección, con este programa número 3 del domingo. Y recuerden que pues, aquí nos vemos todos los domingos. Por ahí Sebastián Figueroa me está haciendo una pregunta, vamos a darle velocidad. ¿Qué les recomiendas a los estudiantes de psicología que se quieran dedicar al área deportiva? ¿Dónde estudiar y prepararse en las escuelas? Aún no hay tanta información. Es correcto, hay muchas escuelas que son muy herméticas todavía, hay poca información, pero ya empieza a haber diplomados, hay maestrías en España, hay inclusive certificaciones en línea. Mándanos un inbox, Sebastián, y con gusto nos ponemos en contacto para que de manera académica puedas formarte de una manera académica seria. Hay muchos programas, pero hay que checar la veracidad y la parte del sustento pues, científico que hay. Mándame un inbox, ahí nos comunicamos, te mando información. ¿Y dónde prepararse y dónde agarrar experiencia? Pues mándame un inbox y por ahí nos ponemos de acuerdo y seguramente estarás incorporándote a las filas de entrenamiento mental y apoyar y trabajar y estar en esto de la psicología deportiva desde la psicología deportiva misma. Entonces, pues ahí estamos en contacto, Sebastián. Mándame tu información y te recomiendo algunas cosas. A ver, por ahí me llega un inbox y me dice, no, entonces ahí estás, Sebastián, mándame información y nos ponemos en contacto. También nos dicen, me gustaría saber qué haces para hacer intervención en un entrenamiento. ¿Cómo le hago para hacer intervención en un entrenamiento? Bueno, hay fases. Cuando vamos a hacer una intervención con un deportista, tiene que ver con algo. La intervención, tenemos que ver el trabajo psicológico en varias fases. Uno tiene que ver con la evaluación y la observación, preparación y diseño del programa. Ahí estamos en la parte intermedia. Y entonces tenemos un programa de intervención en los deportistas. En este caso la pregunta que va a enfocar a la intervención, ¿cómo le hago? Va de esta manera. Yo no puedo llegar a intervenir sin conocer. Tengo que evaluar, tengo que observar, tengo que hacer entrevistas. Después de eso diseño un programa,
lo platicamos con los entrenadores, directivos, con papás, con los mismos deportistas, y entonces intervenimos. Hay muchas maneras de intervenir, de manera individual, de manera colectiva, dentro del entrenamiento, junto con el coach, o fuera del entrenamiento. Entonces, son las maneras de poder acercarte o trabajar, o tener una intervención con los deportistas. Utilizas todas. En realidad, el diseño del programa y la necesidad es la que te va a llevar a darle más tiempo a una o a otra, ¿no? Por ejemplo, trabajo de integración, pongo un ejemplo, seguramente va a ser una actividad fuera del entrenamiento, antes o después de entrenar, una vez a la semana, algo de integración. Pero cuando tiene que ver algo, por ejemplo, con nervios, estrés, en la fase precompetitiva, pues es seguramente una fase donde darás habilidades, planearás la estrategia con el entrenador para estresar, y después dentro del entrenamiento te incorporarás junto a los deportistas o al entrenador para llevar la estrategia y acompañarlos en estas habilidades que estás desarrollándoles y llevarles un acompañamiento durante el entrenamiento. Entonces, como puedes ver, hay muchas maneras de hacer intervención y bueno, pues, tiene que ver con qué necesidad hay, ¿no? De ahí parte el tipo de intervención que vas a hacer. Digo, vas a hacer todas, pero vas a utilizar todas, pero una con mayor tiempo seguramente, ¿no? Pues no es una ley, pero seguramente sucederá. ¿Sale, David? Espero que te haya quedado claro, y Sebastián, pues mándame la información, nos ponemos de acuerdo y te digo dónde puedes tomar alguna información. ¿Sale? Entonces, pues bueno, yo me despido, nos vemos todos los domingos, ya no digo domingo, ya todos los domingos a las 8 nos estamos viendo, nos estamos siguiendo. Pues bueno, que tengan buen inicio de semana, nos vemos, descansen, buenas noches a todos.